José María, ¿ya está listo? Empezamos a grabar. ¿Está grabando? Sí, está bien. Supongo que está grabando. Sí, está grabando. Chiaraya guay mayu patapi cartamoangi. Cierto chum, En esta aula, en 1963, José María Arguedas dictaba el curso Introducción a la Antropología. Toda su vida entera casi ha entregado a la defensa del folclore, de la cultura peruana, de la cultura andina. Arguedas se ocupa de indios, ¿no es cierto? Y Cortázar se ocupa de personajes en Bélgica y en París. Y le da a Cortázar el aire natural de sentirse superior al resto. Cuando yo estuve en Bulgaria y conocí a Rulfo, conversando con Rulfo, me dijo que él había impedido que José María Arguedas se suicidara en México. Arguedas nació en Andahuaylas, pero a los 3 años, a la muerte de la mamá, el padre se lo llevó a San Juan de Lucanas, a la hacienda Biseca. Ese fue el mundo que lo moldeó. Y lo central de su obra literaria parte de ahí. Tuvo una infancia muy dura, ¿no? Experiencias traumáticas. Y bueno, y vivir en un país como el nuestro es traumático. No estamos en un paraíso. Cuando llegué a la cocina, entró mi hermanastro, me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara. Y me dijo, no vales ni lo que comes. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo, al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte. ¿Quién puede no ser triste si no conoció nunca a su madre y si tuvo con su padre una relación tan distante? Arguedas, en Los ríos profundos, inventa una relación maravillosa entre un hijo y un padre. Otra vez, a Arguedas le hubiera gustado ser el Ernesto de Los ríos profundos, comunicado con su padre a través del zumbaillo, este trompo mágico, a través del viento de los nevados y las voces de los ríos, de los lirios, de las flores. Y claro, en medio de todo eso, Arguedas tenía obviamente una tristeza estructural, pero tenía también su otro lado eufórico, de gracia. Así nomás nadie sabe contar chistes. Arguedas contaba chistes rojos y verdes, y contaba en quechua y en castellano, y cantaba y se divertía y bailaba. Esa otra parte no la quieren ver. En esta aula, en 1963, José María Arguedas dictaba el curso Introducción a la Antropología. Gozaba, disfrutaba describiendo las formas culturales de los pueblos antiguos y también presentes. Se ha marcado mucho con cierto estereotipo, ¿no? Acaso tal vez con un vano prejuicio, aquello de la nostalgia, la tristeza, la soledad de José María Arguedas. Pero ese no ha sido su tic, ese no ha sido su comportamiento constante. Él también supo de las alegrías, ¿no? De los entusiasmos. Aquí en clase se divertía mucho contándonos, riéndonos, todos juntos de lo que él describía y relataba. Además era un profesor que actuaba en su clase. ¿Ustedes creen que José María se sentaba y ahí lloraba? Nostalgiado, como diría él. No, él vivía su clase. Toda la noche bailando, cantando. Le gustaba mucho, era muy alegre, le gustaba cantar. Cuando lo sacaban a bailar, él mismo era. ¿Y usted cuando toca, digamos, cuál es la canción que más le hace recordar a Arguedas? El carnaval de Tambobamba. Tambo bambino magtatas yawarmayu apamu. Tambo bambino magtatas yawaruno apamu. Era un hombre sencillo, tierno, bondadoso. Yo sentía una gran bondad en él. Advertía que era un
un poco tímido, pero que en los momentos necesarios podía contestar con furia, como lo hizo muchas veces, ¿no? Yo lo conocí a Arguedas cuando aún era escolar yo. ¿Y era un escritor consagrado? Sí, era un escritor, no en la medida que lo es hoy, pero ya era una presencia muy importante. José María Arguedas, en su discurso de agradecimiento, resaltó su condición peruanista que lo ha guiado en todos los actos de su vida. Soy un peruano, dijo, que orgullosamente habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Esta controversia que había entre Cortázar y Arguedas, ¿cómo nació? Nació desde el desprecio clásico de los ciudadanos del mundo que ven en lo profundo, en lo local, en lo nacional, en lo provinciano, una literatura menor, a personas desvalidas a quienes hay que compadecer, ¿no es cierto? Arguedas se ocupa de indios, ¿no es cierto? Y Cortázar se ocupa de personajes en Bélgica y en París. Y le da a Cortázar el aire natural de sentirse superior al resto. Arguedas le contestó diciendo que no hay nada universal si no se encarna en lo local. Y la victoria es de Arguedas. El maltrato fue inmediatamente asumido por el propio Cortázar, pero no porque se tratase de haber cometido un error, sino porque la literatura de Arguedas tiene una profundidad tan grande que obliga a quien emitió un juicio superficial a rectificar a tiempo. La que más me impactó fue Los Ríos Profundos, ¿verdad? Los Ríos Profundos me parece hermosísimo. Por el mismo mundo en la que nos interna, ¿no? Y con una prosa de una dulzura, y unas páginas de una carga poética que a un poeta pues lo sacude y lo fascina. La crítica de Los Ríos Profundos fue positiva. Fue considerada la novela más poética del país, un éxito literario. La crítica dura viene a todas las sangres, la novela de todas las sangres. Y la novela de todas las sangres fue objeto de una lectura por parte de un grupo de sociólogos y críticos literarios que querían lo absurdo, literalmente. Reprocharon a Arguedas el que en la realidad no existiesen los personajes que él había inventado en la novela. Si esta crítica fue un poco jalada de los pelos, ¿por qué le afectó tanto a Arguedas? Arguedas esperaba que la crítica fuera menos dura con él, pero no por el lado de la ficción, sino por el lado del manejo y el conocimiento de la realidad. Le dijeron, sobre todo un francés, que él no había visto en Huancavelica a ningún terrateniente de las características que Arguedas contaba. No le daban importancia a las obras de Arguedas, no le daban mucha importancia. Tal es así, hasta los amigos mismos se le iban alejando poco a poco. Él decía siempre que estaba quedándose solo. Ya no tenía la fuerza que tenía anteriormente. Cuando yo estuve en Bulgaria y conocí a Rulfo, conversando con Rulfo, me dijo que él había impedido que José María Arguedas se suicidara en México. Que llegó a buscarlo al hotel cuando Arguedas estaba decidido a arrojarse del balcón y él mismo se lo dijo y que lo había salvado cuando él llegó. Nadie sospechaba nada. Nadie. Él ha ido un día antes, ha estado en la Casa de la Cultura. Visitó las oficinas, conversó con todos y al día siguiente pues llega la noticia de que se había pegado un tiro. Nadie presentía nada. Yo estaba acá en Lima. Sentí una enorme tristeza, realmente, enorme tristeza. Y una pena porque hubiera sido los posibles premios Nobel que hubiéramos ganado tal vez en décadas anteriores, Vallejo y Arguedas hubieran sido dos figuras con la primera opción. Yo he tocado
en su velorio, en su entierro, hemos llevado con música hasta el cementerio, porque en la carta que dejó mencionaba, él decía que no quería llantos ni tristezas, que sea con música. ¿Y qué opina que este año no tenga el nombre de Arguedas cuando puede haber sido? Bueno, yo en todos los actos que realice yo voy a decir que es el año de Arguedas. Yo invito, reclamo además que todos hagan lo mismo, ¿no? En las cartas que escriben, los oficios que hagan, los año de Arguedas. Yo en el libro que voy a publicar este año voy a poner año de Arguedas. Los indios y especialmente las indias vieron en mí exactamente como si fuera uno de ellos, con la diferencia de que por ser blanco, acaso necesitaba más consuelo que ellos.